Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien en el día de hoy. Ayer en la clase estábamos viendo entonces lo que era, voy a hacer un pequeño recuento de la clase. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, todas las suben a lo que es el, pues el canal de la SIL. Ya les voy a mostrar cómo pueden encontrarlo para que se puedan interesar en otras clases, puedan seguir lo que es el diplomado. Igual también en la primera clase que nosotros tuvimos, nuestro profesor les explicó la manera en cómo ustedes pueden ver las otras clases, se las comparten a ustedes vía Zoom, pero también la idea es que ustedes las puedan volver a ver en YouTube. En un segundo se los comparto por acá. Entonces, acá están todas las clases, absolutamente, no solamente las de nosotros, sino a nivel general, todos los diplomados. Y acá tenemos nuestra clase, nuestra formación, nuestro diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Cuando le dan clic, va a aparecer entonces el enlace de la primera clase. Esta fue la primera clase que nosotros realizamos, que nosotros tuvimos. Acá hay algo muy importante y es que empezamos a hablar de lo que es la teoría de la mente. Vimos la historia, vimos esa parte de la historia del autismo en la humanidad, cómo ha cambiado. Y acá nuestro coordinador les estaba explicando un poco sobre quiénes somos las SIL, esa parte sobre todo de dónde van a estar almacenados también pues los materiales opcionales que también les mostré y les explicó lo de la certificación, que es fundamental la certificación. Sin embargo, al inicio de la clase yo siempre les voy a compartir nuevamente este número de contacto, que es de la coordinadora Paula Contreras. La idea es que ustedes con ella se asesoren, le pregunten inquietudes respecto a lo que son los certificados y lo que es el material de estudio, que el material de estudio sí es fundamental. Nosotros todo el tiempo vamos a estar utilizando el material de estudio a partir de pues el día de mañana, para que las personas que de pronto no tengan el material sepan que la idea es que luego se puedan desatrasar de lo que vamos a trabajar. Y el material es un factor complementario para esa formación. Ayer estábamos hablando de lo que es la teoría de la mente y la cognición social. Mencionábamos que aunque la teoría de la mente es un componente central de la cognición social, es decir, que la cognición social es un componente mucho más macro, más amplio, abarca un rango más amplio de habilidades. Una persona puede tener buena teoría de la mente, pero tener baja cognición social. Vimos lo que son las redes neuronales fundamentales, entender esas redes neuroanatómicas que están implicadas en ese procesamiento como tal de la información social. Vimos también la teoría de la disfunción ejecutiva, trabajamos lo que son esos componentes principales de las funciones ejecutivas, que son funciones de alto nivel, donde también están involucradas áreas importantes. En este caso, el prefrontal. Acá está la corteza prefrontal dorsolateral, la orbitofrontal, la ventral. Empezamos a trabajar lo que es las limitaciones en el trastorno del espectro autista. Vimos un poco sobre la parte también neuroanatómica, esas redes funcionales, redes neuronales. Vimos lo que es la corriente neurocognitiva o teoría, pues centrada en la teoría de la coherencia central débil con Yura Fritsch, que ayer mencionábamos que Yura Fritsch es fundamental también incluso en la teoría de la mente. Ella, de hecho, fue una colaboradora junto con Simon Baron Cohen para desarrollar o elaborar la teoría de la mente y trabajamos las neuronas espejo. Fundamental las neuronas espejo, es decir, las neuronas espejo es la base o el sustento biológico de lo que es la empatía. Tiene entonces unas funciones principales, esas neuronas espejo que mencionábamos. La imitación importante, las neuronas espejo son fundamentales para que nosotros podamos tener un buen proceso de aprendizaje, una imitación, especialmente son importantes en ese proceso de lenguaje, de aprendizaje. Nosotros
aprendemos a través de lo que son las neuronas espejo, a través de ese aprendizaje vicario, ese aprendizaje a través de lo que podemos observar, en este caso, de una persona importante, que puede ser nuestro papá, nuestra mamá o nuestros docentes. También las neuronas espejo lo que hacen es que ayudan a experimentar lo que los demás sienten y que contribuyen a ese concepto que mencionábamos, que es un concepto de hecho muy complejo sobre la empatía. Veíamos la estructura, veíamos algunas estructuras también neuroanatómicas vinculadas a lo que es ponerse en el lugar del otro. La teoría de la mente va más allá de solo ponerse en el lugar del otro, es mucho más profundo que esto. Y ahora vamos a pasar entonces a otro tema fundamental, que es el tema número 3. Algo que les quiero mostrar es que en el material de estudio, que ya les voy a explicar cómo lo pueden descargar, pues la parte de las personas que ya tienen la certificación, acá en el material de estudio hay un ejemplo, en un momento, autismo. Se van a meter acá, a casos clínicos, le van a dar clic y acá van a ver un ejemplo de lo que son las neuronas espejo. Es un informe neuropsicológico analizando esa función de las neuronas espejo. Es este, entonces la idea es que ustedes lo puedan leer, lo puedan trabajar. Recuerden que, y sé que también hay muchas personas que todavía no tienen ese material de estudio, pero entonces les queda como una tarea. Es un informe reducido, es un informe que van a mirar ahí la totalidad de las pruebas neuropsicológicas en resumen, van a mirar la historia clínica completa, ¿sí? Perdón, la historia clínica no está completa porque la idea es que se haga un resumen académico, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos a un niño, 12 años, un preadolescente. Estaba en sexto grado de educación básica. El motivo de consulta fue una evaluación integral para la caracterización del perfil cognitivo y socioemocional ante una sospecha de TEA, con énfasis en procesos vinculados a teoría de la mente y funcionamiento del sistema de neuronas espejo. Lo primero que se quería mirar era el componente de la teoría de la mente. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Más amplio. El paciente es remitido por el Servicio de Neuropediatría y Psicología Escolar para una valoración neuropsicológica integral ante la persistencia de conductas sociales atípicas, dificultades marcadas en la comprensión de estados mentales ajenos, escaso repertorio empático y baja flexibilidad cognitiva. El equipo clínico solicita determinar la presencia de alteraciones en, acá va lo importante, la cognición social y específicamente la teoría de la mente, así como valorar la posibilidad diagnóstica de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Entonces fue valorado. Aquí se hizo toda la historia clínica relevante para el paciente, es decir, todo el ámbito del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es fundamental preguntarlo, sea una persona adulta o sea una persona eh, niño, adolescente. En los adultos también es importante preguntar en historia clínica sobre esos factores del neurodesarrollo. Es fundamental. Muchas veces no tenemos el acceso a lo que son esas historias del neurodesarrollo, pero sí es hacer un esfuerzo de pronto con tíos, con primos, que sean familiares del paciente, para tener una historia nutrida. Así fue la historia clínica relevante. El embarazo cursó sin complicaciones. Nacimiento por parto vaginal a término, sin eventos perinatales significativos. Desarrollo motor y de lenguaje dentro de los rangos normativos hasta los 3 años. Desde los primeros años, la madre refiere poca reciprocidad emocional, escaso contacto ocular, falta de interés en juegos sociales o simbólicos. Importante esto porque
Muchas veces cuando tenemos, acá igual recordemos que es un paciente que le vamos a llamar M, es un paciente masculino, 12 años, le cambio el nombre y las siglas del nombre por respeto, obviamente, pues como clínico. De hecho, esta evaluación fue este año, pero lo que les quería mencionar es que es fundamental tener en cuenta que esos patrones del neurodesarrollo, como por ejemplo el escaso contacto ocular, que ya sabemos que puede ser variable, la falta de interés en juegos sociales y simbólicos, se presentan desde la infancia, siempre. Muchas veces llegan pacientes con una sospecha de diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero cuando hacemos la entrevista clínica, incluso sin aplicar pruebas de gold estándar como A22 y ADR, nos damos cuenta que no estaban presentes desde el neurodesarrollo. Y algo fundamental es que el trastorno del espectro autista debe estar presente desde el neurodesarrollo. Por eso es un trastorno del neurodesarrollo. No es que yo tengo 12 años, 13 años y mágicamente ya no tengo un contacto, ya no tengo una reciprocidad socioemocional. Esto no sucede de esa manera. Hay que buscar por otra parte y no tanto con autismo. Voy a continuar. Entonces, el lenguaje expresivo se desarrolló adecuadamente, pero con un patrón monótono. De hecho, era un patrón muy plano en el discurso, centrado en temas específicos de interés. Actualmente cursa sexto grado con un rendimiento académico promedio alto. De hecho, él estaba en un colegio privado y sobre todo pues de alto rendimiento y aún así de alto rendimiento tenía un buen promedio. Se destaca por su interés en datos. eh, en general, él le encantaba las enciclopedias. Ese era su tema específico. Las enciclopedias, los diccionarios, de hecho, también las coleccionaba, le gustaba. Le gustaba también esa parte de la geografía. Y miren acá, principales dificultades se expresan en la interacción con pares. Recuerden que tiene 12 años, ya a esa edad debe estar socializando adecuadamente, con frecuentes malos entendidos sociales, tendencia al aislamiento, rigidez frente a cambios de rutina y literalidad excesiva en la comprensión del lenguaje. Estos fueron los resultados, más bien no, los instrumentos que se aplicaron al paciente fueron todos. Miren, por ejemplo, el A22 eh, que es importante también mencionarlo, el ADR, que no lo coloco acá, pero también se le aplicó el ADR, escala de inteligencia Wechsler para niños, porque ya tenía 12 años, de hecho, tuvo un promedio, pues, como tal, dentro de los parámetros establecidos, tuvo un promedio 98, el promedio va de 90 hasta 110. Este, del que hablábamos ayer, que fue el test de la teoría de la mente de Sally y Annie, la falsa creencia. Está también este, que fue un test pues, de Simon Baron Cohen, del que hablamos ayer también, test de la lectura de la mente en los ojos, la figura compleja de Rey que no nos podía faltar, porque ahí también se mira la parte visoconstruccional y la coherencia central, cuestionarios, el A22, que fue alto, y una entrevista semiestructurada padres y docentes. Este fue el ADR y me falta colocar acá y la observación clínica. Este informe, la idea es que lo lean, lo tienen allí en el material de estudio. Acá tenemos también recomendaciones, está la interpretación clínica, que también es importante que la conozcan. Es un ejemplo para que ustedes vean que la teoría de la mente no es solamente una teoría al azar, es algo que se debe evaluar, es importante. Entonces, acá, desde acá ya vamos mirando que no es que solamente tengamos que evaluar a través del A22, a través del ADR, no, son pruebas gold estándar, claro está, pero que no es el único método diagnóstico, son herramientas que sí o sí se deben usar para dar un buen diagnóstico de autismo, pero también la experticia del clínico, la observación clínica, una observación que no sea una vez en una consulta y ya, no, esto igual lo vamos a mirar en la evaluación. Entonces, acá lo tienen en el material de estudio. Este archivo que acabo de abrir es este, informe neuropsicológico, trastorno del espectro autista, teoría de la mente, neuronas espejo, para que lo puedan leer, para que lo puedan conocer. Eh, es fundamental también tener en cuenta ese factor, no solamente de la teoría, sino también de los casos clínicos que nosotros compartimos en la clase, porque al fin y al cabo, pues es de la teoría a la práctica.
Entonces allí lo tienen en el material de estudio y vamos a pasar al tema importante, que es el tema 2, que es una definición y una clasificación del trastorno del espectro autista. Es acá en este tema donde vamos a analizar lo que son esos niveles del trastorno del espectro. Pero antes de empezar a conocer un poco los niveles del trastorno del espectro, vamos a conocer otros aspectos que son fundamentales. Bueno, algo que se me pasó y es importante es el enlace. Les voy a compartir el enlace de la clase que les mostré al principio de esta sesión. Ahí ustedes pueden volver a ver la clase, la primera, volver a repasarla, sobre todo esa información tan importante que nos dio nuestro coordinador, que fue, pues, es lo último, la última parte como tal, para que lo tengan muy presente. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que es el tema 2, pero antes quiero iniciar con una breve recomendación y es esta parte. Siempre han habido series de televisión, películas, por ejemplo, Rayman, que también es una película de trastorno del espectro autista de dos hermanos, también se la recomiendo, pero también hay series infantiles. Esta es una, se llama Pablo, es una serie infantil, la pasaban de hecho pues en un canal que era Nat Geo Kids, pero ya incluso está en ciertas plataformas pues, para ver series y películas, e incluso también está en YouTube, para que lo vean. Toda la serie habla de Pablo. Pablo es un niño pequeño, pues aproximadamente de 5 años y medio, y es muy bonita la serie, los capítulos de hecho son muy cortos, muy fáciles de ver. Está basada en un niño con trastorno del espectro y todos los días en cada uno de los capítulos muestran esos diferentes desafíos que a veces una persona con trastorno del espectro autista puede tener a la hora del ámbito social. Entonces, es una recomendación para que la puedan ver. Recuerden, se llama Pablo. Para que nosotros logremos comprender qué es el trastorno del espectro autista, nosotros no podemos desligar el TEA de lo que son los trastornos. Son grupos. Cuando hablo de trastornos del neurodesarrollo, son grupos. Entonces, vamos a ver que en la mayoría tenemos ciertas dificultades en las conductas, en la parte cognitiva, que van a interferir con ese adecuado o esa adecuada maduración de lo que es el sistema nervioso central. El autismo hace parte de ese grupo de trastornos del neurodesarrollo. Se clasifica ahí, como les digo, son aspectos que afectan ese desarrollo del sistema nervioso. Cuando me refiero que afectan, no me refiero a que estén mal o que estén errados. Recuerden que hay múltiples formas de percibir el mundo, de entender el mundo, pero también es importante entender que es un desarrollo diferente. Especialmente se va a ver más evidenciado estos trastornos del neurodesarrollo en esas primeras etapas de la vida. Impactan la atención, impactan el desarrollo del lenguaje, impactan lo que es la cognición, van a impactar este grupo de trastornos del neurodesarrollo que ya les voy a decir cuál es, la conducta, la socialización, por ejemplo, en el ámbito del autismo, la motricidad. De hecho, es muy común que en el autismo y en otros trastornos, pues como el neurodesarrollo, tengan alteraciones en esa motricidad, tanto gruesa como fina. No todos, porque vamos a ver específicamente en el autismo, donde hay personas con autismo que son deportistas de alto rendimiento, tienen buena motricidad gruesa, pero de pronto la dificultad va a estar en la motricidad fina. No es de pronto atípico ver una persona, incluso con TDAH, con diagnóstico de autismo,
que comiendo pueda de pronto derramar el vaso o pueda derramar la comida sobre la mesa. Eso es de hecho muy común, no todos. Recuerden que estamos hablando de neurovariabilidad. Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo suelen manifestarse desde la etapa inicial, pero a diferencia del autismo, por ejemplo, en el caso del trastorno específico del aprendizaje, que era lo que anteriormente en el DSM-4 se conocía como dislexia, discalculia, disgrafía, ahora se conoce como trastorno específico del aprendizaje con predominio en la lectura, en la grafía, en el cálculo. Empieza desde el neurodesarrollo, pero solamente se van a hacer notorios o se van a hacer evidentes cuando la persona pues ya está en el entorno escolar, cuando ya está en esa época crucial para el sistema lectoescritor. Entonces, empiezan desde la temprana edad, desde la infancia y persisten durante la vida. Se mitigan, sí, pero estamos hablando de un neurodesarrollo, de cómo se configura el sistema nervioso central. Con apoyo, con intervenciones, mejoran ciertas dificultades que de pronto en un mundo neurotípico van a enfrentar. Pero en general, es una analogía que yo siempre hago. Si nosotros nacemos con los ojos color eh, verde, otros con los ojos color marrón, otras personas nacen con los ojos azules, no está mal. Ningún tipo de ojo es mejor que otro. Tiene que ver con características físicas. Lo mismo pasa con el cerebro. Hay personas que tienen un cerebro muy desde el patrón típico de TDAH, otros desde un patrón de un trastorno específico del aprendizaje, pero cuando hablo de trastornos del neurodesarrollo, no lo hablo desde lo negativo. De hecho, tiene muchos puntos fuertes. Entonces, como les digo, al igual que el color de los ojos, el trastorno del neurodesarrollo desde el nacimiento y durante todo ese factor vitalicio de la persona. Entonces, si necesitan apoyos adecuados, muchas personas tienen avances significativos muy amplios. Cuando hablamos de la causa y del origen como tal, los trastornos del neurodesarrollo tienen una manifestación precoz, pero hay factores genéticos, también hay una explicación en muchos diagnósticos del neurodesarrollo. Acá me estoy refiriendo a todos como un grupo, no específicamente al autismo, ya vamos a ir allá. Pero, por ejemplo, ¿qué lo puede causar? Una complicación prenatal o perinatal, que podría ser un bajo peso, una exposición a teratógenos, infecciones durante el embarazo, exposición de pronto a sustancias químicas o sustancias tóxicas. Puede también generar un trastorno del neurodesarrollo desde muy temprana edad, en muchos casos un daño cerebral temprano, sobre todo en esas malformaciones del sistema nervioso, infecciones, como les menciono, traumas en etapas muy tempranas de esa consolidación del sistema nervioso central. Y acá tenemos uno que es el autismo, del que nos vamos a centrar principalmente, y es que hay unas características y hay niveles de gravedad. Entonces van a tener, por ejemplo, dificultades para mantener conversaciones, esa sensibilidad en muchas ocasiones extrema a ruidos o a luces. Tenemos el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o de tipo mixto, que es el famoso TDAH, donde la característica es inatención, o impulsividad o hiperactividad, y que hay tres tipos de hecho: predominante inatento, predominante impulsivo hiperactivo o combinado. Entonces, tenemos la persona con dificultad para poderse concentrar, la persona que tiene dificultad en ese factor del control de impulsos y puede interrumpir una conversación constantemente. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos un trastorno del desarrollo intelectual, que es lo que comúnmente o coloquialmente se conoce como discapacidad intelectual. Hace parte de trastornos del neurodesarrollo. Algo importante que yo quiero que diferenciamos, que a veces muchas personas de pronto en el mundo que no es clínico combinan, es una discapacidad intelectual con un autismo. No, en el autismo hay una neurofuncionalidad bastante distinta. Hay personas que sí tienen una discapacidad intelectual, es decir, un coeficiente intelectual por debajo de, de 70, pero vemos también otras personas con un desarrollo más elevado del promedio. Entonces,
No siempre y no debemos combinar o confundir discapacidad intelectual, que es el trastorno del desarrollo intelectual, con autismo. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual vemos niños que tengan limitaciones que son significativas en cuanto a ese funcionamiento intelectual, ante ese desarrollo cognitivo, como el razonamiento, como la resolución de problemas. En el área adaptativa también vamos a ver dificultades como la socialización, pero es diferente a lo que pasa en el autismo o en general en la vida diaria, como anudarse los zapatos. Acá también está en esos trastornos del neurodesarrollo un trastorno específico del aprendizaje, trastornos de la comunicación, que es importante también hablar de ello, y los trastornos motores, donde entonces son movimientos torpes o tics motores, tics vocálicos que son involuntarios. Es importante en todos una detección temprana, no solamente en el autismo, en todos debemos tener una detección que es temprana. ¿Por qué? Porque cuando intervenimos adecuadamente y también tempranamente, tenemos un mejor pronóstico del caso, dependiendo igual mucho del factor individual, una promoción de esa autonomía, que es a lo que queremos llegar siempre, un mejor apoyo sobre todo a la familia y adaptaciones escolares que son necesarias. Los trastornos del neurodesarrollo, esto ya se los he mencionado en mi discurso, eh, traten de basarse más en mi discurso, más que en las diapositivas. Recuerden, las diapositivas son una guía de lectura, pero lo importante es también lo que se dice en clase. Entonces, hay una alta comorbilidad entre ellos. No es extraño, no es atípico ver una persona con TDAH, con autismo. Siempre va a predominar quizás uno más que el otro. O no es extraño ver una persona con trastorno específico del aprendizaje con un TDAH. Hay alta comorbilidad principalmente porque pues son del neurodesarrollo, de esa ontogenia. Y como hay una alta comorbilidad entre ellos, esto requiere intervenciones multidisciplinarias, no solamente en neuropsicología, sino también terapia ocupacional, fonoaudiología es importante, sobre todo, por ejemplo, en el autismo, para estimular esa parte pragmática. Creo que ya les mencioné la terapia ocupacional. En muchos casos, no en todos, requieren una terapia farmacológica. No en todos los casos, sobre todo en los casos de difícil manejo terapéutico. Pero es importante también hablar de eso y que en general van a tener ciertos retos a nivel escolar de índole variable, porque recuerden, las dificultades no son tanto de la persona, sino del mundo de pronto a veces construido para un factor neurotípico. Eso es importante, la etiología. Tenemos entonces la etiología desde el autismo como tal. Ahora se sabe mucho más sobre lo que es el autismo, a lo que se sabía de pronto, lo que veíamos ayer, Leo Kanner, y eso también lo veíamos ayer y antier en la primera clase, donde no sabíamos de dónde venía el autismo, por qué se daba el autismo. Hoy en día sí. Tenemos un 20% de lo que nosotros logramos conocer, una causa subyacente, que pueden ser causas genéticas, ya les voy a explicar, ambientales. Tenemos también las complicaciones obstétricas, las infecciones intrauterinas, la prematurez y prematurez y bajo peso también al nacer, importante, que se relaciona con este, y alteraciones en las redes neuronales. Por ejemplo, en lo que pasa con el autismo, que hay hiperconectividad en unas zonas e hipoconectividad en otras. Esta parte de lo que son las alteraciones en las redes neuronales específicas, ya las hemos trabajado, lo trabajamos el día de ayer, pero vamos a también trabajarlo pues en este módulo, en el tema 3. 20% frente a un 80% que es sin etiología. Es decir, no hay una relación, no hay un factor por el que se conozca. Cuando específicamente hablamos en la etiología del autismo, ya para pasar a estos tipos, antes de entrar a esto, me voy a devolver para explicarles sobre esa etiología en el trastorno del espectro autista. Es compleja, esa etiología es multifactorial. Es decir, lo que significa que como es multifactorial, no se puede atribuir
no se puede adjudicar a una única causa, sino que hay diversos factores, entre ellos factores de tipo genético, factores a nivel neurobiológico, de los que ya hemos estado hablando, pero también factores ambientales, que lo que hacen es que cuando se conjugan, contribuyen a la aparición de un trastorno del espectro autista. Por ejemplo, un factor genético. Se habla y se ha estudiado bastante que en el autismo, ya voy acá a la parte idiopática y sindrómica, que en el autismo se estima que hay una heredabilidad de alrededor de un 80% en estudios con gemelos monocigóticos, no gemelos disigóticos, sino gemelos monocigóticos, donde hay una alterabilidad. Entonces, si uno de un 60 a un 80%. Si hay un gemelo con un diagnóstico de autismo, es altamente probable, como les digo, un 60 a un 80%, que pues su hermano gemelo monocigótico también tenga un diagnóstico de autismo. El hecho de que sean gemelos no quiere decir que tengan el mismo factor de funcionamiento cerebral, pero sí es importante también pues mencionar este aspecto porque a veces también se tiene como ese neuromito de que si son, perdón, si son dos gemelos monocigóticos deben ser exactamente igual. No. Pues en cuanto al funcionamiento cerebral, no es estrictamente pues eh, esto así. Entonces, como les digo, se han encontrado variantes genéticas relacionadas con el autismo y mutaciones de novo. ¿Qué son mutaciones de novo? Mutaciones que son espontáneas, asociadas al autismo, es decir, mutaciones que se dan en el esperma y en el óvulo del hombre, pues del papá, mamá, y se dio. Y que también hay genes específicos, entre otros, que están implicados en ese desarrollo neuronal sináptico. Entonces, importante también entender esto y esto lo hago como una introducción para hablar de lo que son los síndromes genéticos específicos que incluyen el autismo. No que son autismo, sino que incluyen el autismo como parte de su cuadro clínico. Por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa, y acá voy a empezar por este. No por el idiopático, ya les voy a explicar, sino el autismo de tipo síndrome. Como tal, cuando hablo de un síndrome en el autismo, es porque hay una causa que es conocida, ¿sí? Bueno, por acá leo algunas preguntas, esperen que por acá estoy leyendo, todavía no las voy a responder para terminar bien el tema y antes de salir al descanso, responder esas preguntas que por acá veo, las estoy leyendo para tenerlas allí, por acá veo, listo. Entonces, empecemos por esto, lo que es el autismo síndrome. Como les dije anteriormente, cuando hablamos de la etiología del autismo también se puede relacionar con ese factor genético, que hay síndromes genéticos específicos que incluyen el autismo. Lo que yo quiero es que no confundan, por ejemplo, X frágil con autismo. No, lo incluyen. Entonces, acá tenemos el primero, esa parte del autismo de tipo sindrómico. Empecemos por este para anclar con el tema, donde ese autismo sindrómico es que el autismo es parte de un diagnóstico médico o un diagnóstico genético conocido, es decir, ocurre junto con otras anomalías cognitivas, otras anomalías a nivel neurológico, otras anomalías también a nivel físico incluso, es decir, el autismo no tiene, eso quiero que prestemos mucha atención porque este tema a veces suele generar confusión. Cuando me refiero al autismo sindrómico, no es que el síndrome sea el autismo. Entonces muchas personas dicen, ah, sí, es que en el autismo las personas tienen las orejas más grandes o la cara un poco más alargada. No, en el autismo no hay rasgos físicos, en ningún caso, solamente en el caso del autismo sindrómico, donde el rasgo físico no es del autismo, sino del síndrome primario. En este caso, un X frágil, donde en el X frágil sí hay una fenotipia facial, y bueno, y de otra índole también son muy hiperflexibles, ¿cierto? No, no me quiero meter pues como en ese tema, para no confundir.
Entonces, en ese autismo sindrómico es porque hay una causa genética identificable, como por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato, lo que es el síndrome de Rett, lo que es el síndrome de X frágil, lo que es la esclerosis tuberosa, lo que es el síndrome de Angelman o Angelman, como también. No, no, ninguna vacuna, no. Esto igual lo vamos a resolver. Bueno, voy a cerrar aquí el chat para el acuerdo que habíamos tenido de pronto para no generar distracción y responder esas preguntas que tengo acá, que van a ser pues las iniciales en el momento de antes del descanso. Bueno, volviendo al tema entonces del autismo sindrómico, hay varios, esclerosis tuberosa, X frágil, que, no se que creo que no se los había mencionado, el síndrome de Rett, hay otro que es la parte del síndrome de Angelman, el síndrome de Pellan también, y hay unas características clínicas en este autismo de tipo sindrómico. La primera característica clínica es que hay una presencia de discapacidad intelectual muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, en el X frágil, que es la forma más frecuente de discapacidad intelectual a nivel heredado. Rasgos físicos, acá en el autismo sindrómico sí hay rasgos físicos, en el autismo idiopático no, porque en el autismo no hay rasgos físicos como tal puros, y puede haber epilepsia también asociada, concomitante al autismo sindrómico. Entonces, hay problemas motores también, hay síndromes epilépticos asociados, hay malformaciones a nivel congénito, etcétera, etcétera. Nos podríamos quedar acá analizando todos los tipos de autismo. Deme un segundo. Listo. Nos podríamos quedar analizando lo que pasa en cada uno de los síndromes genéticos y el autismo, pero es muy amplio el tema. La idea es mirar el autismo como tal. Entonces, hay presencia de discapacidad intelectual, como les digo, hay presencias de malformaciones congénitas, hay presencia de problemas a nivel motor. El diagnóstico siempre se confirma a través de una prueba genética, porque recuerden que tiene una característica y es que el autismo está asociado al síndrome. Entonces, lo que se confirma es esa prueba genética a través de esos estudios médicos también complementarios, cuando ya se confirma una presencia de cualquier síndrome asociado al autismo. Esa intervención, de hecho, es muy efectiva porque además del abordaje del autismo, también se requiere trabajar esa condición médica secundaria o esa condición genética subyacente como tal al trastorno del espectro autista. Eso por el lado del autismo de tipo sindrómico. Ahora vamos a un autismo de tipo idiopático. Idiopático. Cuando me refiero a idiopático es que la misma palabra lo menciona, no hay una causa conocida. Es cuando el trastorno del espectro autista aparece sin una causa identificable ni a nivel genético, ni a nivel neurológico o tampoco a nivel sindrómico, como es la contraparte que les acabo de explicar. El término idiopático es eso, desconocido. Acá es un trastorno de base como tal, por eso no se asocia a, a otra dificultad. La prevalencia es más alta, del 80 al 50, del 80 al 85%. De hecho, acá hay que subir un poco esa probabilidad que les mencioné en las diapositivas. Y el diagnóstico se basa en esos criterios clínicos del DSM-5, del CIE-11, se basa en la observación clínica, se basa en esas pruebas Gold estándar, porque no hay una condición genética que, o médica que sea muy evidente, ¿sí?
Varía mucho esas características clínicas entre una persona y otra persona. No suele acompañarse de otras anomalías neurológicas que sean marcadas y la intervención se va a centrar en esos síntomas nucleares como la parte conductual, la parte comunicativa, la parte de tipo social. Vamos a ver uno de ellos, que es este, el síndrome de X frágil. Lo vamos a ver porque es fundamental. El X frágil y el autismo, de hecho, son bastante concomitantes. Cuando hablamos del síndrome del X frágil, acá sí hablamos de enfermedad. Sí, ahí sí, en el autismo no, nunca podemos hablar del autismo como enfermedad. El autismo es uno de los diagnósticos más estrechamente relacionados con el TEA. Hay un alto porcentaje de personas con X frágil que también presentan sintomatología relacionada con el trastorno del espectro autista, pero como tal, ¿qué es el síndrome X frágil? Es una condición de índole genética. De hecho, tiene un gen específico que es el MR1, que codifica una proteína necesaria, sumamente necesaria para el adecuado diagnóstico, perdona, el adecuado desarrollo del cerebro, que es la misma proteína FMR, pero en vez del 1 se cambia por la P. Entonces, cuando este gen está anómalo, cuando este gen de pronto está fallando o no tiene pues como la misma potencia que en un cerebro neurotípico, en un cerebro con un buen proceso de neurodesarrollo, ahí es donde tenemos una alteración a nivel cognitivo. Por eso es la causa hereditaria más común de discapacidad intelectual. El síndrome de X frágil tiene esa mutación específica que, como les digo, es una mutación que causa esa producción insuficiente o nula en muchos casos de esa proteína que es la FMRP, donde entonces va a ser esencial para ese desarrollo normal del cerebro. Es una de las causas hereditarias de la parte de discapacidad intelectual. En relación con el autismo, ¿cómo lo vemos? Al menos uno de cada 3 personas con síndrome de X frágil también cumple con los criterios clínicos para ese diagnóstico de autismo. Pero importante, no todas las personas con X frágil tienen autismo, ni todas las personas con autismo tienen este autismo sindrómico asociado a un X frágil. La persona con X frágil tiene unos rasgos importantes que de hecho se relacionan o que son muy comunes como al trastorno del espectro autista, donde es dificultad en esa interacción social, tenemos también problemas a nivel sensorial, tenemos un retraso en ese desarrollo del lenguaje en el X frágil y dificultades en ese control de impulsos. Como les digo, importante entender que no todas las personas con X frágil tienen trastorno del espectro autista ni viceversa. Pero sí hay que hablar de un porcentaje y es de un 30 a un 50% de los niños con X frágil presentan TEA, presentan trastorno del espectro autista, ya sería de tipo síndrome. Por eso es importante el diagnóstico temprano y un adecuado diagnóstico. Para detectar ese X frágil siempre necesitamos una ayuda terapéutica, pero también un factor a nivel pues de pruebas estandarizadas, de pruebas genéticas que nos permitan esclarecer si hay o no un síndrome X frágil para poder al fin y al cabo poder hacer un buen tratamiento. En el X frágil no hay cura, pero sí hay síntomas que se van a mejorar con intervención en qué? En terapias de lenguaje, en terapias ocupacionales, en terapia cognitivo-conductual, un apoyo escolar especializado es importante, no desescolarizar porque el niño tiene que es frágil. Muchas veces pasa esto, que se desescolariza el niño cuando se le da un diagnóstico y no es la idea. Todo niño debe estar escolarizado porque debe existir apoyos adecuados para cada uno de ellos. Entonces, garantizar ese sistema de educación y en algunos casos la parte de la medicación, sobre todo si hay un factor ansioso o si hay un factor también del bajo control de impulsos. Cuando hablamos de las pruebas o más bien del manejo,
la evaluación y el manejo, se utilizan de hecho tratamientos que también se utilizan en el autismo. Entonces, como les menciono, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, la intervención conductual es importante, siempre por proporcionar un entorno adaptado a las necesidades individuales de cada persona. Entonces, si se sospecha, si ya la persona tiene un diagnóstico de autismo y se sospecha que de pronto por la parte de los rasgos faciales, que ya les voy a mostrar cómo son, se sospecha también de un autismo sindrómico, la idea es derivar para que se hagan esas pruebas genéticas específicas para diagnosticar o descartar el, el síndrome X-frágil. Vamos a ver un video de lo que es el síndrome del cromosoma X frágil para que tengamos una mejor claridad. Tenemos otro, autismo sindrómico, y este va relacionado con el síndrome de Angelman. Acá les dejo una recomendación, es una página donde pueden acceder a esta parte del video. El video está en inglés, pero es muy valioso si pueden de pronto tener la traducción en caso de que no manejen o no dominen el segundo idioma, donde explica cómo es ese desorden genético principalmente. Hablamos del síndrome de Angelman, es un trastorno también de tipo genético. Esta vez no está causado en el cromosoma X, sino en el cromosoma 15, que hay un gen específico que es el V3A, donde ese gen específicamente lo que genera son dificultades en ese desarrollo neurológico que de hecho tienen o que se caracteriza por un retraso significativo en ese desarrollo. Hay problemas de la marcha, hay problemas en el equilibrio, van a tener problemas también con esa parte de la coordinación. Al fin y al cabo, también en el síndrome de Angelman encontramos una discapacidad intelectual severa, un comportamiento característicamente feliz, con frecuentes risas, con frecuentes sonrisas. Entonces, vamos a encontrar acá que hay una expresión facial alegre, que es de hecho muy característica del síndrome de Angelman. Les dejo una recomendación, pues es una guía visual, no es académica, es más bien contando la historia de Ángel, que Ángel es un niño con síndrome X frágil. Acá tengan pues un ejemplo del libro. Un libro visual, de hecho pues tiene textos muy cortos, lo que más predomina son las imágenes. Eh, las causas es la ausencia o más bien ese mal funcionamiento de ese gen que les digo, que es el V3A, donde está ubicado en el cromosoma 15, en el X frágil, en el cromosoma X, por eso X frágil, que es un X debilitado, y acá en el cromosoma V3A. Nosotros necesitamos ese gen para el adecuado desarrollo cerebral. Es un gen que generalmente se hereda de la mamá, que pues acá es donde tenemos esa parte también de alteración en todo el ámbito del neurodesarrollo. Hay unas principales características que son fundamentales a tener en cuenta en el síndrome de Angelman, y es que hay retraso severo en el desarrollo. Los niños que están afectados o que tienen afectado este gen a menudo no alcanzan esos hitos del desarrollo a la misma velocidad que otros niños. También les mencionaba hace un rato que podían tener ciertas dificultades a nivel motor, entonces también hay problemas de la marcha, hay problemas también de, de lo que es el equilibrio, la coordinación. De hecho, hay mucha ataxia en los niños con síndrome de Angelman, lo que afecta también esa capacidad para poder sostenerse, para poder caminar, para poder moverse de manera fluida, y es por eso que requieren también una, una asistencia. Cuando me refiero a asistencia, sea otra persona que le ayude a sostenerse, o sea ya un caminador o muletas en muchos casos, pero sobre todo caminador, porque no lo logran hacer de manera fluida, dado esa
ataxia que tienen, esas dificultades motoras que son significativas, y hay una ausencia del habla. Las personas con síndrome de Angelman tienen un desarrollo muy limitado del lenguaje, se pueden comunicar mediante gestos o mediante signos, pero si vemos que hay mucha limitación en la comunicación en ese lenguaje oral como tal. Y lo que les mencionaba, que a muchas personas les causa mucha duda, es el ámbito del comportamiento característicamente feliz. No es que todo el tiempo estén felices, tienen aparentemente un estado emocional alegre, frecuentes risas, frecuentes pues sonrisas, pero es más una expresión facial. Y hay mucha excitabilidad en las personas con síndrome de Angelman, es decir, hay una reacción importante ante los estímulos. También hay problemas neurológicos. En el síndrome X frágil, en el síndrome de Angelman, perdón, vemos también que incluye el diagnóstico convulsiones, anomalías en esos patrones de sueño. Entonces, hay hipotonía también, que es otra característica, además de las dificultades en ese retraso severo o en ese retraso significativo. Vemos también hiperactividad motora, falta de control de impulsos, problemas en el sueño que yo ya se los había mencionado, y también hay unos intereses que son compulsivos o movimientos repetitivos como el balanceo, como por ejemplo aplaudir. El diagnóstico del síndrome de Angelman se debe realizar también con pruebas genéticas, única y exclusivamente pruebas genéticas que me permitan o que permitan a las personas involucradas identificar esas diferentes anomalías del cromosoma 15 o esa disfunción de ese gen específico que es el V3A, eh, debido a que esos síntomas clínicos pueden ser similares a otras condiciones como el autismo. Pero recuerden que también se pueden dar conjuntamente, pero no siempre. No siempre es el caso que tengamos síndrome de Angelman con autismo. Entonces, el diagnóstico preciso es esencial y ese diagnóstico diferencial. En cuanto al manejo y el tratamiento, aunque no existe una cura para el síndrome de Angelman, también se habla de una enfermedad por ser de tipo genético. Las personas, pues, de carga y de alteración genética en ese gen específico, las personas afectadas se pueden ver beneficiadas con terapias similares al autismo. Entonces, está la terapia física, donde requieren en el síndrome de Angelman para poder mejorar esa ataxia, ese problema motor, esa parte del equilibrio, las terapias conductuales también para mejorar esa calidad de vida y fomentar esas habilidades sociales, esas habilidades a nivel cognitivo. El tratamiento médico es más que esencial porque ya sabemos que hay una concomitancia alta con epilepsia, con convulsiones y la terapia del lenguaje que va a estar enfocada en sistemas aumentativos alternativos de la comunicación. Igual, en todos los casos, lo que es el apoyo interdisciplinar es sumamente fundamental, no solamente en el X frágil, sino también en lo que es el síndrome de Angelman, que son importantes. Vamos a ver esos dos por ahora, pero más adelante en la clase vamos a estar trabajando de lo que es el síndrome X frágil. Todavía no lo vamos a trabajar porque la idea es que ustedes no lo mezclen con el autismo, porque el síndrome de X frágil era antes confundido, o bueno, era antes no confundido, estaba dentro de lo que eran los diagnósticos de autismo. Sí, Doris. Doris nos dice, el autismo sindrómico, que pues fue ahora una pregunta de ahora para responderla de una vez, el autismo sindrómico sería algo como una comorbilidad o una condición de base. Sí, es una condición de base que se asocia también con el trastorno del espectro autista. Es alta comorbilidad. Sí, Carmen, es sumamente importante hacer un adecuado diagnóstico. No sé si me estás hablando del autismo o de los que estamos hablando del autismo sindrómico, creo que es más del autismo sindrómico, pero sí es importante porque a veces sí hay ciertos temores por todos los diagnósticos, sea cual sea, no me refiero solo al autismo, sino cualquier diagnóstico a nivel corporal nos asusta. Pero si no tenemos una línea base, que sería el diagnóstico, pues yo no puedo tener una intervención. Les voy a dar una analogía pues que como tal lo que quiero es que ustedes entiendan. Si yo tengo una persona que tienen que hacerle diálisis
todo el tiempo, lo primero es que le hayan hecho un diagnóstico, ¿cierto? Que hay alguna alteración funcional. Sin ese diagnóstico no pueden saber si la persona requiere o no diálisis o cualquier tratamiento. Lo mismo pasa con el autismo. El autismo no es una enfermedad, no quiero que lo confundan con esa parte, pues como de la analogía, sino que lo que quiero que comprendan es que es importante un diagnóstico, no tanto por el nombre, no tanto porque sí está el diagnóstico, sino por lo que viene después del diagnóstico. El diagnóstico es apenas esa primera puerta a todo lo que se necesita. Sí, también esa parte, María Lucero nos dice, la preeclampsia también. Niveles de ácido fólico bajo también están relacionados con esa parte de alteraciones en el neurodesarrollo. Por aquí eran pues como algunas preguntas pendientes. Bueno, como algunas preguntas que teníamos acá pendientes para dar el ejemplo audiovisual de lo que es el síndrome de Angelman. Tenemos un tema que ha sido muy controversial en las últimas décadas y es esta pregunta. ¿Será que la vacuna, la triple viral, esa que inmuniza contra la parotiditis, contra la rubeola, contra el sarampión, causa trastorno del espectro autista? Hoy en día muchas personas siguen teniendo ese aspecto. Es un estudio fraudulento, que es este de acá. Este fue un estudio que se publica en 1998 y solamente hasta 2010, miren todo el tiempo que pasó desde 2008, de 1998, perdón, hasta el año 2010, donde ya nos damos cuenta que no era verdad. Resulta que este estudio fue un estudio fraudulento, eh, donde se publicó en una revista científica, donde sugería que había una relación entre la vacuna y la triple viral y el autismo. Más tarde se descubrió que obviamente el estudio fue fraudulento, que el estudio tenía una muestra muy pequeña, me refiero a 12 niños, que habían muchos conflictos de interés a nivel financiero en ese estudio y que también había o hubo una manipulación de datos. De hecho, el médico que publicó este artículo perdió su licencia ya después de que se empezó a investigar. El artículo, de hecho, fue retractado por la misma revista, pero ya en el año 2010, donde había mucho auge de lo que era, pues, como esa falsa creencia. Hoy en día es un mito, no hay como tal una relación entre las vacunas y el autismo. Y esto empieza también a generar muchos miedos, el miedo a los padres. El autismo suele manifestarse entre los 18 meses y los 2 años, a manifestarse. Y es justo cuando se administran varias vacunas. Entonces, claro, si yo le administré a un niño una vacuna que inmuniza contra ciertas enfermedades y el esquema de vacunas comienza alrededor de los 18 meses, 2 años, pues claro, eso lleva a muchos niños, o perdón, a muchos padres a pensar que fue causa de la vacuna, pero no, no hay relación. Hoy en día se sabe que no existe relación. Ya que les dejo dos estudios que pueden leer, aunque hay miles y cientos de estudios que desvinculan, que desmitifican esas vacunas, eso es muy importante. Esto no tiene nada que ver con el ámbito científico, es fundamental tener en cuenta.
Y claro, esto lleva a muchos padres de familia, o este artículo llevó a muchos padres de familia a hacer una falsa asociación temporal, pensando que la vacuna, entre comillas, causó el autismo. El autismo es muy complejo, es sí aún poco comprendido, pero lo que sí se puede saber es que no hay una relación entre autismo ni ningún tipo de vacuna como tal. Y sobre todo, pues la triple viral, que era la que generaba pues como cierta controversia. Han habido también ciertas desconfianzas hacia las instituciones. Muchas personas entonces desconfían también de lo que son las industrias farmacéuticas, o dudan de lo que es el sistema de salud, o dudan también de lo que son los gobiernos. Y esto alimenta también esas teorías conspirativas, incluso cuando hay numerosos estudios científicos como los que les muestro, que son muy rigurosos y que han empezado a demostrar que no existe un vínculo entre vacunas y autismo. Y a pesar de tener tanto tiempo después, 15 años después de saber que no hay una relación, muchas personas todavía tienen esa falsa creencia. Pero es importante también entender que, bueno, esto tiene que ver pues como con muchos mitos relacionados con el autismo. Todavía hoy en día, a pesar de toda la información que se sabe, muchos mitos de, de lo que es el trastorno del espectro autista, pero uno que sí debemos erradicar, y es importante erradicar, es esa relación entre vacunas y autismo. Bueno, les estaba mencionando que también hay un poder grande de las redes sociales, y es que las redes sociales han amplificado esa difusión de la falsa información, de la información errónea. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, claro, hay muchos mensajes emocionales, especialmente que generan miedo. Los que se comparten más son los que no tienen datos fríos, los que no tienen datos científicos. Para nadie es un secreto que obviamente, pues hoy en día hay una, pues no es un término que se utilice, pero sí es una sociedad muy líquida, donde lo que están en TikTok o redes sociales, pues a veces inunda, y incluso muchas personas se están autodiagnosticando con autismo o autodiagnosticándose con otras cosas diferentes, y no es así. Es por todo ese auge de las redes sociales cuando es un tema muy delicado. Y también está el tema también de los influencers o las celebridades que han promovido teorías antivacunas sin una base científica. Siempre debemos compartir datos fríos, datos científicos. Y que también está el activismo antivacunas, ¿sí? Los movimientos antivacunas que, pues que son grupos organizados, que de hecho pues son bien financiados, que promueven esas ideas antivacunas bajo la bandera de pronto de lo que es la libertad de elección o lo que es la salud natural. Sí, obviamente es importante, sí, pero han tenido, aunque son minoritarios, han tenido un impacto real en ese descenso de las tasas de vacunación en algunos países, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es generar brotes de enfermedades que son prevenibles. En resumen, el mito de las vacunas causa un autismo falso. Es decir, eh, sigue siendo controversial porque, claro, ya sabemos que es un estudio fraudulento, que inició ese miedo e inició, perdón, ese rumor. La desinformación de Internet también abunda, la desconfianza social ante las instituciones, pero sí debemos tener en cuenta que lo que son las vacunas tienen mucha seguridad. Es decir, las vacunas son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de ser aprobadas. Están la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está los CDC, que son esos centros de control y prevención de enfermedades que respaldan esa seguridad y esa eficacia de las vacunas. Entonces, las vacunas lo que hacen al fin y al cabo siempre va a ser proteger contra enfermedades potencialmente mortales, como el sarampión, como la rubiola, como la poliomielitis. Y no vacunar al fin y al cabo nos va a llevar a brotes de enfermedades que son prevenibles y que son altamente mortales, y al fin y al cabo pues generan un desbalance en, en el control de enfermedades, o un desbalance también en lo que es la salud pública, sobre todo. ¿Y por qué les pregunto esto? ¿Qué sabemos del TEA? Porque yo les mencionaba que en Internet hay mucha desinformación. En Internet tenemos acceso a
mucha información y sobre todo ahora de pronto con el auge de lo que es TikTok y bueno, todo eso, donde muchas veces, sí, sin desmeritar algunos videos, obviamente, pero muchas veces los videos que se hacen es, este cogió un video de este, se cogió un video de este, y es muy delicado ciertos temas. Les voy a mostrar un video. El trastorno. Este video originalmente está en el idioma inglés y de hecho es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero este video, aparte de que fue en inglés, fue realizado ya hace algún tiempo, donde habla del trastorno del espectro autista desde una perspectiva que hoy en día no es. Pero ese video circula y circula y circula y quizás una persona por primera vez en toda su vida se topa con este video y queda con una mala información. Les voy a dejar el video para que ustedes analicen qué es. Ya les voy a explicar. Una persona se topa por primera vez con este video que está en diferentes plataformas públicas. Una persona lo primero que va a escuchar es la palabra enfermedad, ¿sí? Entonces, lo primero que una persona escucha es la palabra enfermedad y eso está completamente errado. Entonces, claro, acá está lo que habíamos hablado, esa, eh, ese término que genera desconfianza, ese término que perpetúa ese miedo a los padres. Después de esto vamos a hablar de lo que son los neuromitos o los mitos en el autismo, porque son más bastantes. No solamente está el mito de las vacunas, hay otros mitos que de hecho todavía están. Por ejemplo, un mito que todavía está y que, claro, empieza a perpetuarse porque sigue siendo un tema de investigación, es que las personas con autismo, lo que mencionábamos ayer, que las personas con autismo de pronto no quieren socializar, ¿sí? Y es un mito. Las personas con autismo, de hecho, desean socializar. De hecho, tuve un paciente, ya era pues una persona adulta, completamente funcional, completamente independiente, pero tenía muchas dificultades en su trabajo, en su ámbito laboral. Él quería integrarse, quería estar con sus compañeros, cuando sus compañeros, por ejemplo, salían después un viernes por la noche a, no sé, tomarse algo. Él quería socializar, pero no sabía cómo, no sabía cómo dar el primer paso y eso a él lo agobiaba mucho. Entonces, no entendía el lenguaje social neurotípico y tampoco a su vez las personas neurotípicas de su trabajo lo integraban. Entonces, ahí está ese fenómeno del choque de la doble empatía. Por un lado, no es que las personas con autismo no entiendan la parte empática, les cuesta un poco más esa parte de empatía emocional. Ayer hablábamos de empatía emocional y, bueno, quiero preguntar porque Tatiana dice, hola, a mí no me apareció el video, las otras personas lo lograron ver. Ah, bueno, si se vio el video, sí, sí lo vi, listo, perfecto, listo. Entonces, lo que les mencionaba, está el factor de que si quieren es otro neuromito, de hecho. Bueno, por acá me preguntan, es una pregunta, ¿cuál es la edad recomendable para diagnosticar a un niño antes de los 3 años? La idea es que sea lo más pronto posible para hacer pues unos adecuados apoyos. ¿Quién diagnostica? Lady nos dice, ¿quién puede dar un buen diagnóstico de autismo? Una persona que esté certificada en esas pruebas Gold estándar, A22, ADR, no solamente en una sola consulta. Esto no debe ser así solo con lista de chequeo, es un error que a veces se comete. Entonces, neuropsicólogo, neuropediatra, psiquiatra que estén certificados en A22, ADR, que tengan todo el proceso diagnóstico. Como les digo, no es solamente una lista de chequeo. No es solamente decir cumple, cumple, no cumple, no cumple, 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 no cumple, no cumple, criterios. No, esto no es así. Obvio, ayuda. Pero la idea es primero una entrevista clínica muy nutrida, una entrevista clínica que puede durar 1 o 2 horas, porque vamos a trabajar toda la parte del neurodesarrollo, toda la parte de si cumplió o no los hitos del lenguaje, los hitos de la parte de la coordinación. Sí, Tatiana, está en el material de estudio.
ahí lo puedes ver. Esa parte de autismo leve como tal, no es autismo leve, es autismo nivel uno, porque no se puede clasificar como que una persona sea más autista que otro, no, son niveles de apoyo. Como tal, no se llama autismo leve, se llama nivel uno o alto funcionamiento. No hay gravedades en el espectro, no hay grave, moderado, severo, no, como pueden verse afectados en otros trastornos del neurodesarrollo. Se habla de grado uno, grado 2, grado 3, pero esos grados no dicen que tanto una persona tiene autismo, sino que tanto la persona requiere apoyos en cualquier índole. Eso lo vamos a explicar más adelante. No, la microbiota intestinal no es un mito, es algo que se está estudiando, que también vamos a ver en el diplomado. El ámbito de la microbiota intestinal es importantísimo tener en cuenta. Se ha estado estudiando cómo es esa relación cerebro-intestino, porque también tiene un factor ahí. Por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Tiene mucha relación. Todavía no hay como algo muy concluyente, ¿sí? Pero sí las investigaciones que se han hecho han tenido pues una muestra poblacional significativa que nos dice que sí hay una relación entre intestino-cerebro. Sí, Doris, muy buena pregunta. Mm, bueno, se puede tomar apoyo de terapias en línea para TEA nivel uno. No soy muy partidaria, no soy muy partidaria de terapias como online, principalmente porque la idea es trabajar algunos factores nucleares en el autismo. Entonces, sí, pero que sea de pronto multimodal, eh, que sea algunas de pronto terapias familiares a través de un sistema online, pero también en consulta, porque igual en consulta, en el consultorio, pues igual uno trabaja con mucho material concreto, que es importante también trabajar, que a veces en la parte en línea eh, podemos tener quizás ciertas limitaciones allí. De poder, sí, de que sea el único medio, no. Bueno, por acá Dora nos pregunta algo. Dice lo siguiente, un niño con disginesia del cuerpo calloso puede tener autismo, sí, un niño con agenesia o incluso con disginesia del cuerpo calloso puede tener autismo, de hecho hay una alta asociación entre ambas. No son lo mismo. En general, voy a explicar un poco qué es la disginesia del cuerpo calloso. Es una afectación de ese cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esa estructura de fibras interhemisféricas que conectan hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Y es en esa diferencia es que está mal formado parcialmente o a veces ausente. Ahí es agenesia del cuerpo calloso como tal. Pero la diginesia es una malformación, entonces puede ser agenesia completa, que es una ausencia total del cuerpo calloso, una hipoplasia del cuerpo calloso, que es mucho más pequeño y más hipoconectado. Y la disginesia, que es la que me está preguntando pues como Dora, es esa formación anómala o que está desorganizada. Entonces sí, puede tener, está relacionado con el autismo, se relaciona porque igual el cuerpo calloso es clave para la integración interhemisférica y va a afectar el procesamiento social, va a afectar la coordinación sensorial, pero en general en el autismo se va a relacionar. Hay que saber, digamos que hay que saber si es completamente agenesia del cuerpo calloso, hay que poner mucha atención a esto, porque no todos los niños con disginesia del cuerpo calloso tienen autismo, y no todos los niños con autismo tienen disginesia o agenesia del cuerpo calloso, pero sí, no son mutuamente excluyentes. Pueden tener autismo, ya que ambas comparten alteraciones en esa parte del desarrollo del cerebro que requieren o que involucran la comunicación, la socialización, la flexibilidad de lo que es el pensamiento. Bueno, por acá me dicen, tengo un hijo autista de 24 años, deseo saber por qué el joven tiene la manía de gritar por temporadas largas y no, y no la droga recetada por psiquiatra no,
Bueno, en lo que entendí de la pregunta, puede ser una forma de regular. mm, la droga como tal no quita o no desaparece lo que son las estereotipias, ni vocálicas, ni esos comportamientos de pronto para regulación emocional. Entonces, puede ser por esto. Igual, no me estás dando mucha información, solamente me dices que tiene autismo, 24 años, pero no sé qué grado de autismo tiene y en general, como te digo, pues, los medicamentos no erradican las estereotipias y de hecho las estereotipias, pues no hay por qué erradicarlas porque son una forma de control sensorial, de autorregulación sensorial. Adriana, para que puedas anotar toda la información, lo importante no es las diapositivas, lo importante es lo que se dice en clase y la participación, pues como tal, de las preguntas que han sido muy buenas. Pero también, bueno, Nicole, también muchas gracias por la información, que todas las grabaciones las suben y al principio de la sesión yo siempre les comparto la, la grabación anterior. No, no es una enfermedad. No es correcto referirnos así, es un trastorno del neurodesarrollo o trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a ir al descanso. Cuando regresemos del descanso, vamos a continuar con una parte del tema y recuerden que hay algunas preguntas que quedan pendientes, dadas obviamente pues como la clase que hay que dar a nivel pues como académico. Algunas preguntas de pronto no se van a responder hoy, pero sí a medida que avancemos en el diplomado. Entonces, vamos a ir a nuestro receso y cuando entremos, vamos a continuar. Morning and different. Ya hemos mencionado algunos mitos en el autismo. Vamos a continuar con esa parte porque es importante empezar a diferenciar lo que son los mitos en el autismo para saber realmente qué es y qué no es. Ya sabemos que no es una enfermedad, entonces no podemos hablar de una cura. Hay otro mito y es la falta de cariño de los padres puede generar autismo. No, de hecho era una una teoría que surge principalmente de las madres nevera, hoy en día esto no. Entonces, importante hablar de los mitos en el autismo específicamente porque hay muchos mitos alrededor del autismo, incluso mucho más que en otros trastornos del neurodesarrollo, y que generan malos entendidos, generan barreras que son innecesarias y que también perpetúan lo que son los estigmas. El autismo, ya sabemos que es una condición a nivel del neurodesarrollo que va a afectar la forma en que una persona se va a comunicar, se va a relacionar con los demás, la forma en que una persona entiende el mundo, pero muchas personas lamentablemente aún tienen ideas equívocas sobre lo que significa realmente el autismo. Entonces, lo primero es que creo que ya hemos hablado de este neuromito, de este mito sobre el autismo, es uno que las personas con autismo no sienten emociones. Eso es uno de los mitos, de hecho, más dañinos. La verdad es que las personas con autismo sí tienen emociones, muchas, de hecho, con gran intensidad, que ayer hacían la pregunta sobre esa hiperempatía, y que también el hecho de decir las personas con autismo no tienen emociones es, hace que se perpetúe el hecho de que las personas con autismo tienen una desconexión y esto no es así. Entonces, debemos entender que lo que sucede es que expresan sus emociones de manera diferente y eso no significa que no las tengan o que no las sientan. Por eso necesitamos aprender a leer esas diferencias en la comunicación social de las personas neurotípicas hacia las personas con autismo.
Ya hemos hablado del autismo por las vacunas, creo que este ya pues eh, quedó claro que no hay ninguna evidencia real que vincule las vacunas con el autismo. Otro mito es que todas las personas con autismo son iguales o que todas las personas con autismo tienen capacidades en absolutamente diferentes cosas. Es totalmente falso. Es decir, todas las personas con autismo no son iguales. El autismo, de hecho, por eso se llama espectro, lo que significa que no hay dos personas con autismo igual. Algunas pueden tener grandes habilidades, otras pueden necesitar más apoyo. Algunas personas con autismo son verbales, otras no. Algunas pueden ser, de hecho, muy sociables, otras quizás no. Pero hay tanta diversidad en el autismo como en cualquier otro grupo humano. Y a veces también decir a una persona como que puede ser sociable, es que tú no pareces autista, es de hecho eh, irrespetuoso porque no hay que ser de una manera u otra para tener trastorno del espectro. Eh, ¿Por qué es tan importante hablar de los mitos? Acá yo les pongo algunos otros, pero si queremos hablar de los mitos nos podríamos quedar mucho tiempo acá, porque los mitos generan prejuicios. Y lo que hacen esos prejuicios es que impiden que podamos construir una sociedad que al principio del diplomado yo les dije, hace dos clases les dije que necesitamos una sociedad mucho más inclusiva. Si queremos convivir en un mundo más empático, en un mundo más justo, es necesario que informemos y nos informemos. Em, es necesario escuchar a las personas autistas a dejar de lado esas creencias erróneas. Y quiero terminar con una frase que me parece importante y siempre la menciono en los diplomados, y es la siguiente: cuando uno conoce a una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo, no a todas las personas. Cada persona es única. La idea es mirarlo sin filtros, sin etiquetas. Y acá esta frase: el autismo no es un mundo aparte. Reconozcamos con cariño y sin discriminación. Antes de pasar a lo que es o lo que son las características del trastorno del espectro autista, vamos a ver un ejemplo, de hecho, de una persona con autismo hablando sobre trastorno del espectro autista. Es un video, de hecho, muy bonito eh, para trabajar, para reflexionar. Una persona con autismo grado 1 es un niño, de hecho. Quiero que analicen muy bien el video, cuando entra, qué dice, qué no dice, las preguntas que le hacen, para que podamos pasar a las características clínicas. ¿Cuáles son las características del autismo? Es un espectro, hay variabilidad de síntomas, pero también hay variedad en esos síntomas. También debemos hablar que hay distintos niveles de gravedad, de apoyos que necesitan. Acá son tres: diferentes grados de capacidad cognitiva y comunicativa. Se presenta con comorbilidades, que eso ya lo habíamos mencionado. Ocurre en todos los grupos étnicos. Lo diferente, es decir, en toda cultura, en toda etnia, hay personas con trastorno del espectro. Pero lo que va a variar de un lugar a otro, de, de una cultura a otra, es principalmente pues los recursos humanos para poder acceder a los diagnósticos, y también depende mucho de la etnia y la cultura. No es lo mismo de pronto un diagnóstico en, en una cultura muy occidental a de pronto una cultura más ancestral, una cultura indígena, donde obviamente respetando muchísimo eh, lo que son las diferencias culturales y étnicas y las creencias, pero van a tener de pronto otra perspectiva. Nosotros de pronto, o la mayoría de los que estamos acá, quizás tenemos una creencia o una influencia un poco más de esa salud desde lo occidental. Em, la palabra espectro adopta lo que es una noción de continuidad. Esta parte, entonces,
nos da también diferencias en capacidades sociales, en capacidades simbólicas, comunicativas, que van a variar incluso con la edad. El trastorno del espectro autista ya hemos visto que es neurovariable, pero sí hay unas características fundamentales donde es una interacción social disminuida, con una deficiencia en esa comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal, una inflexibilidad en el comportamiento, esa tendencia a presentar conductas repetitivas de intereses restringidos. Como tal, una entidad clínica, el autismo se considera frecuente. Al menos uno de cada 160 niños presenta en diversos niveles de apoyo lo que es el trastorno del espectro, uno de cada 60, eso es bastante, y que su etiopatogenia y factores de riesgo cada vez se siguen estudiando muchísimo más. Es poco diagnosticado, afortunadamente ya hemos tenido pues como mayor factor de diagnóstico, pero a veces es mal diagnosticado, se confunde de pronto con otros trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en esos niveles quizás entre comillas más leves. Entre comillas, recuerden que no es un término pues como usual en la parte clínica, o en los niveles de apoyo uno, donde quizás esos síntomas del autismo no tengan tanta dificultad ni en la interacción social ni en esas conductas repetitivas. Esta parte ya la mencionamos, no la voy a volver a mencionar, pero sí lo tienen allí en el material de estudio, que tiene origen neurobiológico, que se desconoce una causa única, pero que sí hay una fuerte implicación a nivel genético, pero que no es el único factor y que hay gran variabilidad. Vamos a hablar de las características del autismo. Tenemos habilidades en la comunicación, entonces vamos a ver dos niveles, un nivel de comunicación verbal y un nivel de comunicación no verbal. En la parte de la comprensión y la expresión vamos a ver cierta afectación. Entonces, por ejemplo, en la comunicación verbal, muchas personas con autismo pueden tener un buen nivel de desarrollo a nivel verbal, pueden ser personas verbales, pueden tener de hecho muy buenas habilidades a nivel lingüístico, pero la dificultad es cuando esa comunicación es más recíproca, cuando estamos con un interlocutor y podemos entonces responder a lo que el interlocutor nos dice o interesarnos por lo que el interlocutor nos dice o eh, esa pragmática del lenguaje. Nosotros todo el tiempo, en cuanto a comunicación social, necesitamos habilidades tanto lingüísticas como no verbales. Cuando me refiero a no verbales, es expresar, extraer el significado de las expresiones faciales, de la postura corporal, de los microgestos que de pronto una persona pueda tener. Entonces, en la comunicación verbal puede ser una persona con una adecuada capacidad lingüística o incluso por encima del promedio, pero la dificultad radica en esa comunicación recíproca o entender la comunicación en un contexto social. Tenemos esto y otras personas también que son no verbales. Ojo acá, la persona que es no verbal, si por ejemplo al principio le dieron un diagnóstico de autismo eh, y desde el CIE-11 y desde el DSM-5 se le dio un diagnóstico de autismo no verbal, no es que siempre la persona sea o que tenga un autismo no verbal. Eso depende mucho también de las intervenciones y los apoyos que requiere y cómo se trabaja con la persona. De hecho, hay casos muy famosos, no sé si ustedes han escuchado, igual también esto lo vamos a ver en una clase, lo que fue Temple Grandin. Ella es una persona, es una activista muy reconocida en Estados Unidos y a nivel mundial en lo que es el trastorno del espectro autista. Ella es una persona con trastorno del espectro, están dentro del espectro y de niña ella empieza a ser diagnosticada con trastorno del espectro autista. Recuerden que en esa época pues era otro tipo de diagnóstico, ahora se sabe que es el espectro, pero era una persona que a eso de los 3 años, 4 años, no hablaba, no tenía un lenguaje fluido. Y ahora es una persona que tiene un doctorado, de hecho tiene varias carreras a nivel académico y es una persona que cuando uno escucha hablarla, por ejemplo, en una charla, es muy cautivadora.
Y tenemos otro que lo pueden buscar también, que también lo vamos a ver en clase, que es Steven Wilshire. Steven Wilshire es un artista visual. Él en este momento es una persona verbal, pero empieza como una persona no verbal. No quiere decir tampoco que todas las personas con un diagnóstico de trastorno del espectro no verbal puedan ser verbales. Esto depende mucho de factores individuales y también ese nivel de intervención que se le pueda dar a la persona. Cuando la persona es no verbal, acá es donde se necesitan esos sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que es el sistema SAC o SAAC, que lo que hacen es apoyar o más bien sustituir ese lenguaje oral mientras se hace una estimulación para que puedan poder comunicarse de manera verbal. Eso por un lado. Y tenemos la comunicación no verbal, donde las personas con autismo pueden experimentar dificultades para emplear o más bien para extraer el significado de lo que son los gestos, de lo que son las expresiones faciales, lo que hablábamos de la coherencia central debilitada y la teoría de la mente, por eso son tan importantes pues esas teorías para poder dar un factor explicativo a muchas características que podemos ver en el autismo. No son absolutistas, pero sí nos permiten, nos dan una guía para comprenderlo, donde las personas tienen dificultades en esa parte del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, entonces, si ellos están hablando y hablando de un tema que les gusta, que les apasiona, comprender, por ejemplo, cuando una persona de pronto no tiene el mismo interés que ellos en un tema específico. Entonces, entender esos elementos relevantes en la interacción, el contacto ocular también, la postura corporal, lo que a veces supone también llevarlos a ciertos malos entendidos. Y aquí es donde yo quiero que ustedes vean, es un tráiler de una película eh, que se estrena de poco, es muy bonita, se llama Invencible, un niño fuera de serie, para que ustedes conozcan y vean también un ejemplo de cómo podría verse una persona con trastorno del espectro en esa parte de la comunicación verbal y no verbal. También tenemos esas habilidades para la interacción social. Como vimos allí en el video de la película, que de hecho se la recomiendo muchísimo, es muy bonita, tenemos entonces esas habilidades para la interacción social, donde algunas personas con autismo pueden tener ciertas dificultades para relacionarse, para comprender sobre todo el entorno social neurotípico, eh, y pueden tener o flaquear en entender ciertas situaciones sociales. Se van a manifestar de la siguiente forma. Primero pueden tener un acercamiento social que puede ser inusual o inadecuado para iniciar o reaccionar. No sé si notaron de pronto en el tráiler que se manifestaba. Pueden de pronto o acercarse demasiado o no entender cuando la otra persona de pronto no quiere como un contacto, cuando la otra persona, pues el interlocutor de pronto no desea un contacto. A veces van a tener dificultades en esa interpretación de las señales sociales, sobre todo cuando son muy sutiles. Van a tener problemas para adaptar el comportamiento a distintos contextos o a situaciones sociales, y eso se relaciona con esto, dificultades para comprender esas reglas sociales no escritas. Ese video, por ejemplo, nos clarifica mucho algo, y es que el papá del niño le decía, bueno,
esté seguro que el sombrero que vas a llevar a clase es que sea el adecuado para el primer día. Y él le decía sí. Y pues si una persona de pronto neurotípica con un buen lenguaje social, inmediatamente podría decir, quizás esto haría que las personas me rechacen, ¿sí? O no lo veamos desde el ejemplo del video. Una regla social no escrita es, por ejemplo, hacer turnos, aunque todos sabemos que debemos de hacer filas, así no sea una regla, si no diga haz fila. Cuando vemos una persona detrás de otra, se asume que hay que esperar un turno para llegar a, a algo, a un banco, etcétera, pues para poder ser atendidos. O se asume, por ejemplo, que una regla social es combinar la prenda de vestir, las prendas de vestir, la ropa. Pues no, nadie te dice, sí, tú tienes que combinar el blue jean con la camisa, y los zapatos y las medias, no. Nadie nos dice eso. Son reglas que se aprenden paulatinamente, pues incluso pues no son reglas necesarias. Son reglas sociales que incluso tenemos una sanción social que en algún punto alguien de pronto se sale como de esas dinámicas sociales. Entonces acá es donde tenemos de pronto situaciones donde la persona con autismo quizás no combina sus prendas de vestir y sale con unos zapatos verdes y un pantalón morado y una camisa de pronto color naranjado y un sombrero como la persona de la película. O podemos tener dificultades para entender y para expresar esas situaciones de forma ajustada al contexto, ¿sí? Y hay algo importante y es la alexitimia y esa desregulación emocional. ¿Qué es la alexitimia? La alexitimia es una condición que está muy caracterizada por esa dificultad para identificar, para expresar y también para poder comprender las emociones ajenas, pero no solamente las emociones ajenas, incluso también las propias. No es única y exclusivamente del autismo. La lexitimia no es única del trastorno del espectro autista, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero sí es muy común en personas con autismo. En el contexto del autismo, la lexitimia se puede manifestar como una dificultad para identificar emociones. Entonces, pueden tener problemas para reconocer sus propias emociones o para reconocer lo que son las emociones ajenas, lo que son las emociones de los demás, y los lleva también a una falta de empatía emocional aparente, pero aparente. Recuerden, pueden tener de pronto desde la lexitimia en el autismo una expresión emocional limitada. Entonces pueden mostrar una gama más limitada de expresiones emocionales, lo que los puede llevar a malos entendidos en la comunicación social. Y no solamente vemos esto que hemos hablado, sino que también hay problemas en la regulación emocional. Esa misma lexitimia, esa misma dificultad para identificar esas emociones puede hacer que las personas con autismo tengan más dificultades para poder regular, que puedan tener problemas para regular sus emociones, sobre todo cuando son emociones muy intensas, muy desbordadas, lo que a veces se manifiesta en reacciones emocionales inesperadas o reacciones impulsivas inesperadas. Y las emociones ya sabemos que son sumamente importantes en la interacción social. Entonces, hay unos desafíos en la comprensión social que también guardan relación con la lexitimia, es decir, esa lexitimia puede contribuir a esos desafíos en la interacción con los demás, porque las emociones son una parte integral de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, de los vínculos. Entonces, es importante destacar que no todas las personas con autismo tienen alexitimia y que la alexitimia varía en niveles diferentes de una persona con autismo a otra y otra cosa. No toda persona con alexitimia es una persona con autismo. De hecho, la alexitimia se ve en otras manifestaciones clínicas. Por eso es tan importante apoyar a las personas con autismo en esa regulación emocional. Quiero que hagamos un video sobre esas normas sociales, como, bueno, esto es un video, una serie de videos de una fundación, que es la Fundación Orange, eh, que de hecho es una fundación que nos permite también empezar a entender un poco desde una mirada cotidiana lo que es el trastorno del espectro autista.
Bien, las personas con autismo tienen formas de pensar y formas de comportarse que a veces pueden ser vistas desde una manera atípica o incluso errática. Las personas con autismo pueden tener dificultades a la hora de responder, a la hora de ser flexibles ante incluso cambios que otra persona los podría considerar como mínimos, como imperceptibles, perdón. Quizás que le modificaron un libro y estaba en otra parte, o de pronto que la posición de un lugar no estaba tal cual la dejó. No pasa en todas las personas con autismo, también es un mito. eh, Decir que todas las personas con autismo de pronto tienen un orden o que les gusta ser súper mega meticulosas en su orden, no. Hay personas con autismo que ellos tienen una característica y es que pueden ser desorganizados, pero pueden ser inflexibles en otros temas. Entonces, también es un mito pensar que hay de pronto una inflexibilidad en su orden, en su meticulosidad frente al orden de sus cosas, no, mito, pero sí le puede generar dificultad esos cambios en la rutina, por más mínimos que sean. Entonces, si todos los días iba a una ruta al trabajo, pero por algún motivo, no sé, estaban arreglando la vía o, no sé, por algún motivo se desvió la ruta de su trabajo, le puede generar dificultad ese aspecto o esa característica. Y hay una insistencia en que las cosas sucedan siempre de pronto de la misma manera. Esto también les genera seguridad. Recuerden que también esa inflexibilidad viene como resultado de la teoría de la disfunción ejecutiva que veíamos ayer y que también está esto, esa disposición de un repertorio limitado de intereses específicos o de patrones de comportamiento que se pueden ver como rígidos, como repetitivos. Acá está la parte de de la ecolalia, eh, o hacer las cosas una y otra vez de la misma manera. También está la parte de los estímulos sensoriales. Esta sí es una parte más larga, entonces voy a abrir el chat de preguntas para responder unas preguntas, no todas recuerden porque de todas maneras saben que eh, hay muchísimas preguntas, entonces respondo las que están más similares al tema para que se pueda dar también pues una charla fluida. Ami dice, buenas noches, ¿el TDAH es un autismo? No, son trastornos del neurodesarrollo diferentes que pueden concomitar, sí, pero TDAH no es autismo. Bueno, por acá una pregunta. Dice lo siguiente. Una persona con autismo entiende qué es el no ante una situación, sí. Una persona con autismo puede entender la negación, puede entender el no, pero de pronto la forma en que lo interpreta y responde depende también de su nivel de desarrollo, sus habilidades cognitivas, la regulación emocional. El no implica comprender el significado de lo que es el límite o lo que son ese tema de las prohibiciones. Entonces, por ejemplo, no puedes estar ahí o no puedes hacer esto. Aceptar la frustración que viene con ese límite es lo difícil. Entonces, de lo que entiendas, sí, que de pronto acepte esa frustración del límite, ahí podemos tener de pronto esa dificultad. Sí, de hecho, la rutina y ese factor de previsibilidad les regula muchísimo a nivel emocional. Muchas personas de pronto espero que de una forma de pronto de intervención lo que hacen es cambiarle una y otra vez la rutina. Entonces hay un diagnóstico de autismo, empiezan a leer sobre autismo, nunca consultan y lo que hacen es cambiarle una y otra vez. Entonces hoy vamos a hacer esto, mañana esto. Y eso no les da calma. La rutina, de hecho, necesitan rutina. Establecer rutinas es algo importante para las personas con autismo. Les va a dar previsibilidad y también les va a reducir muchas conductas que de pronto se pueden dar si no tienen pues entender qué va a pasar, ¿sí?
De hecho, también es importante anticipar si hay un cambio de rutina. Igual, como les digo, esto va a depender de los tres niveles de apoyo que vamos a ir trabajando. Bueno, Doris acá nos pregunta, Doris nos pregunta, ¿la proxemia también falla en el trastorno del espectro autista? Bueno, acá pues como un resumen muy breve de lo que es la proxemia. Es esa capacidad de entender el espacio, pues como la, la distancia personal mío y de los demás. Sí, falla. Falla de dos formas. Muchas veces, y es ahí donde yo les digo que también esos comportamientos se pueden ver diferentes, porque una persona con autismo se puede acercar mucho a una persona no respetando sus límites o al contrario. Entonces, eh, sí, ocurre en el autismo. Igual es importante hablar que no todas las personas pues tienen los mismos comportamientos, eso es importante. Bueno, por acá, Kelly nos hace una pregunta. Es la siguiente pregunta. ¿Pueden presentar TOC las personas con autismo? ¿Pueden presentar trastorno obsesivo compulsivo? Sí. Pero hay que separar lo que es un trastorno obsesivo compulsivo de lo que es pues, una conducta y un interés repetitivo o estereotipado. Porque las conductas repetitivas y esos intereses lo que hacen en el autismo es que les brindan seguridad, les brindan tranquilidad. Y en el TOC son compulsiones, de hecho no hay tranquilidad en esas compulsiones. Hay mucha ansiedad, hay mucho sentimiento de culpa, mientras que en el autismo no. Lo importante es diferenciar, pero que sí se pueden dar, sí, no son lo mismo, pero sí comparten características de pronto muy superficiales, pero sí no son mutuamente excluyentes. No, el síndrome de Angelman no se reduce, es una enfermedad genética que es causada por un gen específico que es el V, en un gen específico que es el 15. No es que se reduzca y llegue a autismo, esto no pasa así. Sí, claro que es conveniente, es decir, el hecho de ocultar un diagnóstico, lo que estamos haciendo es tener la palabra prohibición. Entonces, sí, es importante siempre informar, porque no informar no es algo que esté mal. Hay que saber informar, sí, hay que saber explicar también, porque puede ser que nunca expliquemos a una persona que tiene cualquier diagnóstico, y no me refiero solamente a autismo, sino cualquiera y llegan a la casa, empiezan a buscar, se topan con un montón de información sumamente errónea, sumamente falsa, y es ahí donde está la dificultad. Pero sí, hay que informar, no es algo negativo, es decir, el autismo no hay por qué taparlo. Al taparlo estamos entonces volviendo al tema de que está prohibido, no se puede hablar del autismo, es malo, es el niño diferente, no, es lo que hace mucho tiempo hemos tratado de desmitificar. Entonces, sí, hay que informar, pero saber informar y conocer sobre el tema para saber. Sí, claro, es recomendable para un niño con autismo que lleve puestos sus audífonos canceladores de sonido en la escuela, sí, porque no es un capricho, es porque hay un procesamiento sensorial diferente en ellos. No en todos, pero sí, es lo que vamos a ver de hecho mañana. Bueno, Natseli, puede ser que también tenga una concomitante con TDAH, pero en general en el autismo también hay dificultades atencionales, principalmente por esa sobreatención, una atención sobreselectiva. Eh, Habría que revisar el caso, ¿cierto?
O sea, yo estoy trabajando con lo que me dices acá. Puede ser también un tema de motivación o también un tema de concomitancia. Bueno, vamos entonces a terminar acá. Recuerden que mañana es otro día y también tienen unas lecturas pendientes en el material de estudio para que mañana podamos continuar con el tema específicamente del ámbito sensorial, de los estímulos sensoriales, de la hiper y la hiposensibilidad en el trastorno del espectro. Mañana vamos a hablar de lo que son los signos de alarma en cada una de las edades. eh, y vamos también a empezar con esa clasificación, es decir, lo que es nivel uno, nivel 2, nivel 3 de apoyo que requiere. Entonces, espero que descansen mucho y nos veremos nuevamente mañana. Chao. Que estén muy bien.